grupo está conformado por Astrid Garzón, Camila Galeano, Lina González, Nicole Correa y quien les habla, Paula Garrido. Nos correspondió el tema de aprendizaje motor y ahora les voy a hablar un poco sobre el autor Diego Fernando Bolaños. Entonces, es profesional en las ciencias del deporte, la psicología, tiene una maestría en educación popular y desarrollo comunitario. Se profundiza en temas de adolescencia y de educación. Su estudio lo hizo en la Universidad de Bali. Tiene un posgrado en conocimiento de inclusión social y tiene una experiencia de 16 años como docente en Colombia. Lo que acabo de nombrar es un poco el estudio que él tiene, no es en realidad todo lo que él ha estudiado. El proceso de aprendizaje de destrezas motrices, o como comúnmente lo llamamos aprendizaje motor, se puede definir como cambio relativamente estable que ocurre en un individuo y que le permite realizar el movimiento apropiado para la consecución de un objetivo. Se podría decir que en este tipo de aprendizaje lo más importante son los movimientos del cuerpo. Digamos, cuando uno va a hacer un lanzamiento con la mano de alguna pelota o algo así, tenemos que mirar cómo ponemos el brazo, cómo ponemos el antebrazo para que la pelota vaya hacia la dirección que queremos. E igual como cuando queremos patear un balón, tenemos que mirar con qué fuerza, tenemos que mirar cómo poner el muslo, la pierna, el pie para que el tiro salga bien. También hay que aclarar que este proceso de aprendizaje no es un proceso muscular solamente, sino que también es psicológico y neuronal, porque ya que sabemos que los músculos son solo ejecutores de las órdenes que emana el cerebro. Así que aunque el aprendizaje motor se produce y se manifiesta pues a través de ejecuciones musculares, lo que verdaderamente está detrás de todo esto es un proceso neuropsicológico. Se ha de tener en cuenta que una simple repetición no mejorará el aprendizaje. Siempre van a ser necesarios otros principios para que esto se produzca. El aprendizaje motor debe ser siempre adquirido con la práctica. Como podemos ver y como nos muestra la teoría general del aprendizaje, hay algunas que no se deben considerar como aprendizajes, digamos como son las ejecuciones que se realizan con fruto de la maduración o del crecimiento. Tampoco se consideran aprendizajes las ejecuciones casuales o debidas al azar o a partir de alguna sustancia estimulante. Y pues aquí vamos a ver los tres principios del aprendizaje motor, que son el refuerzo, la retención y la transferencia. Entonces iniciamos con el refuerzo, que para una ejecución se aprenda, siempre se debe reforzar. Si tras una ejecución el sujeto recibe un premio, tratará de repetirla posteriormente, tratará de hacer esa misma ejecución porque sabrá que le van a dar algún premio o algo así. Pero por el contrario, si recibe algún castigo o algo parecido, tratará de evitar de hacerla porque le hará daño. Bueno, desde que podemos observar, existen refuerzos y castigos. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos. Positivos, digamos, eh, cuando aparece un estímulo deseado con la intención de reafirmar la ejecución correcta, digamos, por ejemplo, a hacer un reconocimiento público o un logro. Y digamos, ya por lo negativo es la desaparición de un estímulo no deseado con la intención de reafirmar la ejecución correcta. Acá vemos el castigo, que por su parte pretende eliminar
cualquier tipo de ejecución incorrecta. Para lo cual, digamos, se puede apropiar de la presencia de un estímulo que no se haya deseado con el ánimo de eliminar la respuesta incorrecta, o bien se puede retirar un estímulo deseado con el ánimo de eliminar la ejecución incorrecta. Bueno, también es muy importante que en los momentos iniciales del aprendizaje se vea bastante el refuerzo en cada ejecución que se haga, en cada movimiento, porque pues este es uno de los mecanismos básicos para dirigir el aprendizaje. Vamos con la retención. No se puede, digamos, decir que hemos aprendido una destreza, una ejecución, un movimiento, si esta no ha quedado en la memoria. O sea, es como decir, hoy aprendí a lanzar la pelota, pero ya mañana no puedo. Entonces, de nada te sirvió haberla aprendido el día anterior si no la, no la retienes. Entonces, pues bueno, el tiempo por el cual una destreza puede ser retenida depende de las mismas repeticiones que se le haga de la misma. O también, digamos, de la significación que tiene esa destreza. Digamos, la destreza puede ser utilizada en situaciones reales, fuera de un entrenamiento, fuera de un juego. Digamos, si se utiliza en la vida diaria o en el deporte, se va a notar más su retención. Bueno, tenemos la transferencia. Bueno, aquí las actividades motrices pueden favorecer o pueden entorpecer el aprendizaje, porque pues raramente se aprende una destreza totalmente nueva. Pienso yo, después de los primeros años, pues en su mayor parte ya las destrezas o están formadas a partir de otras que ya existieron o que existen. Eh, por lo tanto, pues aprender destrezas es en gran parte transferir ámbitos antiguos a nuevas situaciones. Vamos a ver las clases de aprendizaje motor. Aquí nos muestran tres, que son, la primera es aprendizaje de observación e imitación, la segunda es aprendizaje por transmisión de la información verbal y por último podemos ver la de aprendizaje por descubrimiento. En la de aprendizaje por observación e imitación es cuando, digamos, un claro ejemplo de un niño pequeño. Él va a ver que su profesor está haciendo una actividad y para él lo va a hacer creer que es buena. Entonces él lo que va a hacer va a seguir el ejemplo de su profesor o digamos en la vida diaria lo que hacen sus padres y de eso mismo él va aprendiendo y va a mirar y decir qué es bueno y qué es malo. Bueno, en el aprendizaje por transmisión de información verbal, pues en este tipo de aprendizaje consiste en realizar movimientos a partir de las órdenes o instrucciones, explicaciones que se le pueden dar al niño. Un claro ejemplo es cuando los profesores mandan a correr a los niños, pues los niños es una instrucción que les está dando alguien y ellos van a correr y van a hacer los ejercicios que se les están explicando y de eso mismo pues también van a aprender. La última es aprendizaje por descubrimiento y como su nombre lo dice es todo lo que el niño puede aprender por su propia cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje motor, el cual aparece desde nuestro nacimiento a partir de una dotación genética. ¿Y qué es esto? Pues es la información para poder adaptarnos y sobrevivir en el medio en el cual hemos nacido. Es decir, una niña que nace en el campo a una niña que nace en la ciudad. Su dotación genética es muy diferente por el ámbito en el que se ha nacido. Al transcurso de unos años, este desarrollo alcanza gran complejidad y diversidad, el cual se manifiesta
en la cultura, y pues como sabemos la cultura se crea por una comunidad social en la que se nace. Ahora vienen los factores individuales, y algo que hay que tener muy claro es que el aprendizaje siempre es individual. Estos factores inciden en el proceso de aprendizaje de maduración, crecimiento, raza, sexo, cualidades innatas, aprendizajes previos, inteligencia y motivación. Entonces voy a dar la explicación así de maduración. Entonces este va ligado al sistema nervioso, el cual permite dos cosas. Uno, el aprendizaje, y que este aprendizaje es por un proceso neural. Y dos, que mientras la maduración avanza, alcanza niveles más altos del cerebro, permitiéndole niveles más altos de habilidad. Dentro del aprendizaje está el aprendizaje perceptivo motor, el sensitivo motor, el psicomotor y el control motor. En el aprendizaje lo importante son los movimientos del cuerpo, del tren superior y del tren inferior. Del tren superior encontramos el brazo, el antebrazo y la mano, y el inferior el músculo, pierna y pie, es decir, ejercitar estos miembros superior e inferior, y esto se hace por medio de secuencias de acciones musculares, es decir, los músculos juegan un papel muy importante. Está el crecimiento, que es por patrones motores que se ven favorecidos o entorpecidos. Es cuando un niño está en sobrepeso y el otro está en un peso normal. El niño con sobrepeso no va a poder saltar, y el niño con sobrepeso pues sí lo va a hacer. Las cualidades innatas, pues todos tenemos cualidades innatas desde que nacemos, simplemente que nosotros las vamos desarrollando, las vamos descubriendo, y pues para esto la básica primaria juega un papel importante porque nos impulsan a realizar actividades donde nosotros descubrimos nuestras cualidades. Y la condición física pues es el mejor nivel de cualidades físicas que incide positivamente en el aprendizaje, es decir, una condición física adecuada retrasa la aparición del cansancio, permite la repetición de más sesiones, recuperación más rápida y reduce el riesgo a lesiones. Viene la motivación. Entonces, pues aquí no nos gusta que nos motiven, ¿no? Pues la motivación en sí nos aporta en que esto nos pone un deseo de alcanzar cierto objetivo que tenemos. Es decir, si yo tengo que subir las escaleras 4 veces y no puedo, no me siento capaz, pero si hay motivación, yo puedo, o este deseo que yo tengo de subir y bajar las 4 veces las escaleras, lo puedo hacer porque me están motivando. Algunas fases están las de 0 a 2 años, que son las ejecuciones simétricas de los miembros superiores e inferiores. La siguiente es de 2 a 3 años, que entonces es donde aparece la precisión en la ejecución del gesto y el modo de reproducción, es decir, la copia. Es cuando un papá le patea una pelota y el niño también. El de 3 a 5 años, entonces la aparición del autocontrol, capacidad de aprender y comportamientos a través del piensa y quiere. Está la siguiente, que es de los 5 a los 8 años, que es donde ya empieza la etapa escolar, la imagen de sí mismos, la noción de profundidad en los planos frontal, lateral y posterior del cuerpo. Viene la última, que es de 8 años en adelante, donde está la toma de conciencia de sí mismos, dominio de aspectos sociales,
ajustes corporales, control del cuerpo a partir del equilibrio, la memorización de gran cantidad de movimientos, aprendizaje de movimientos, gestos técnicos y ya. Viene una fase de movimientos de reflejo, que es de los 0 a 1 año, la fase de movimientos rudimentarios, que es de 1 a 2 años, la fase de movimientos fundamentales, que es de 2 a 7 años, y la fase de movimientos aplicados al deporte, que es de 7 a 20 años. Bueno, la motricidad es un área del desarrollo psicomotor que parte de los patrones básicos del movimiento. Esto depende de la evolución del infante, ya que los niños y las niñas no tienen el mismo ritmo de evolución, ya sea por la experiencia, el genotipo, que son las riquezas genéticas en las habilidades, y el fenotipo, que es por el entorno. También porque muchas veces el niño tiende a generar actividades más de contacto como jugar fútbol, empujar, y es un poco más inquieto. Y la niña prefiere hacer actividades de coordinación visomotriz, que puede ser pintar, dibujar y jugar con sus muñecas. Todos estos factores influyen en los avances o en la madurez de su sistema nervioso, como también de su físico. Este proceso bien ejecutado en el niño va a facilitar o proporcionar autonomía y también que sus capacidades de manipulación y pensamiento sean mejores y mejorar las relaciones sociales. La motricidad se divide en dos, motricidad gruesa y motricidad fina. El desarrollo motor grueso es el control que tiene el niño sobre las acciones grandes musculares y articulares, como gatear, caminar o saltar, en donde tiene cambios posturales, pero también implica el uso total de su cuerpo. Otra cosa que tiene la motricidad gruesa es que hace que por medio de estas acciones el niño tenga un mejor manejo de su desarrollo motor y genere otras habilidades más complejas como lo es hacer una carrera. La motricidad fina son una serie de actividades que requieren una mayor precisión. Es donde necesitamos un control de nuestras manos, de nuestros dedos o de nuestros pies para realizar movimientos más pequeños. Estas actividades son hábitos cotidianos como cepillarse los dientes, amarrarse los cordones o peinarse, pero sin olvidarnos de la orientación espacial y la lateralidad. En la lectura de motricidad yo resalté dos términos, los cuales son postura y estímulo, porque la postura es un patrón motor básico que facilita la realización de las dos motricidades, tanto fina como gruesa. Y el estímulo es donde los niños en su proceso de desarrollo van a combinar habilidades motoras gruesas y finas. Y por eso es importante que se genere una mayor estimulación para que el niño active su exploración sensorioespacial. Y el estímulo es una señal externa o interna que causa una reacción o una sensibilidad en el niño. Algunos elementos que componen la motricidad son la disociación y el equilibrio. La disociación es la capacidad que tiene el niño para controlar y coordinar movimientos independientes con diferentes partes de su cuerpo. Esto aporta un mejor dominio y control cuerpo-mente. Un ejemplo es cuando una persona está haciendo malabares en sus manos con unas pelotas y al mismo tiempo está haciendo un movimiento con su pierna manejando un hula hula. Y el segundo es el equilibrio. El equilibrio es una habilidad que se basa en la coordinación y el control de la posición del cuerpo, ya sea una posición o estática o dinámica. Y algo importante del equilibrio es que fortalece el aprendizaje del niño, ya que le da una mejor concentración. Y pues la estabilidad es una parte esencial de todas las habilidades motrices fundamentales, ya que está implicada en la disociación y en el equilibrio, porque tras diferentes movimientos independientes o cambio de postura requiere una rápida adaptación. Patrones sensoriales y percepción. Se asume la percepción y la sensopercepción como aspectos determinantes de la acción motora de todo sujeto. De ahí la importancia de darle una mirada a estos dos procesos neurofisiológicos.
La sensación y la percepción pueden identificarse como patrones y además factores que inciden de manera directa en las respuestas psicomotoras. La sensación es la condición o estado que remite a acciones y procesos complejos que se dan en el sistema nervioso. Por su parte, la percepción puede concebirse como la acción mental que se da en el individuo inmediatamente después de la acción sensorial. En conclusión, puede decirse que la percepción es una de las etapas del proceso comunicativo y de conocimiento del entorno. En líneas generales, la percepción consiste en el procesamiento, análisis, comparación, clasificación y síntesis de la información recibida del ambiente y por los sentidos, e integrada al conocimiento que se tiene del cuerpo. La percepción visual. Para iniciar, debe plantearse que en el ser humano la percepción visual es más restringida o limitada en comparación con. Según Buchténica, la percepción visual es la capacidad de dar significado a lo que se ve. Esto implica procesos de reconocimiento, evocación e interpretación, con lo que se puede entonces aceptar que la percepción visual es la interpretación de lo visto a nivel cerebral, con todas las implicaciones que esto conlleva. Seguimiento visual. Es necesario saber lo que son las cosas, también dónde están y hacia dónde se dirigen. Sin la capacidad de percibir la dirección y velocidad del movimiento de los elementos, no habría forma de saber en dónde encontrarlos o evitarlos. Para que el seguimiento visual se dé, los ojos del hombre deben responder a la presión de los músculos, cuyos movimientos pueden clasificarse en 4 tipos. Primero, rápidos y cortos, los cuales hacen que la imagen se desplace sobre los receptores, previniendo la adaptación. Segundo, de seguimiento, movimiento suave que permite que la imagen se mantenga sobre la fóvea del ojo. Tercero, compensatorios a los desplazamientos de la cabeza. Estos se dan para que la imagen caiga adecuadamente sobre la retina, son contrarios a los movimientos de la cabeza. Cuarto, de convergencia. Los ojos se desplazan hacia adentro para mantener focalizada la imagen de un objeto cuando ésta ha modificado su distancia en cuanto al observador. Memoria visual. La memoria visual funciona a través de los objetos que se conocen parcial o totalmente. Fisiológicamente, el análisis ulterior de las señales visuales se dan en las zonas llamadas secundarias de la corteza cerebral. Este análisis lleva al logro de percepciones visuales estructuradas, reconocimiento de un patrón que combinan principios de divergencia y convergencia. Percepción auditiva. Para la mayoría de los seres humanos, la audición es el sentido más importante. El valor de la comunicación oral lo hace aún más importante que la visión en algunos aspectos. Los estímulos acústicos asimismo proporcionan información acerca de aquello que no está a la vista. Igualmente, los oídos trabajan igual de bien en la oscuridad. La onda sonora presenta 3 características o cualidades, las cuales son la intensidad o amplitud de la onda, que se relacionan con la sonoridad o el volumen. Segundo, el timbre determinado por la frecuencia y las características físicas del objeto que la genera. Tercero, la altura originada por la frecuencia de la vibración, número de vibraciones por segundo. Además de la función de escuchar, el sistema auditivo tiene la misión de suministrar información sobre el movimiento, aceleración y posición de la cabeza y de esta forma favorecer el equilibrio postural y la coordinación. Dicha función es realizada por el sistema vestibular y puede verse afectado por estímulos diversos, entre los cuales puede estar la alimentación, el metabolismo en general y la constante exposición a ruidos. Seguimiento auditivo. El oído humano puede determinar con eficacia si la fuente del sonido se encuentra a la izquierda, a la derecha o si se mueve. Esto se hace a partir de las diferencias de fase para las bajas frecuencias y las diferencias de altura tonal para las más elevadas. Esta cualidad perceptual permite al ser humano mantenerse alerta ante el movimiento, aceleramiento o alejamiento del objeto productor del estímulo y de esa forma optar por su respuesta. Memoria auditiva. La memoria auditiva es la evocación y a su vez la representación mental de una imagen que se concibe gracias a la asociación del sonido con alguna vivencia específica de dónde se dio y de cómo se dio.
La somestesia y la percepción táctil. Con el término de somestesia, el autor nos lo define como la sensibilidad general del cuerpo, diferenciándola de las sensibilidades específicas o sentidos que nosotros ya conocemos comúnmente, como lo son la vista, el oído, el gusto y el olfato. Como modalidad perceptiva se incluyen además las capas superficiales de la piel. Los estímulos que se relacionan con la somestesia presentan características de tipo mecánico. Estos pueden ser superficiales, profundos, únicos o repetidos. Los estímulos mecánicos son detectados por los mecanorreceptores, que son de tipo 1 en la piel lampiña, que detectan los estímulos de presión, y de tipo 2 localizados en la piel con vellos, que son detectores de la velocidad. El autor nos habla sobre los estímulos de temperatura y también los concebidos. ¿Qué son estos? Los estímulos de temperatura son detectados por los termosectores en las líneas generales y presentan una respuesta dinámica. Los estímulos concebidos son el dolor, son detectados por los nociceptores. Vamos a hablar sobre la percepción táctil. ¿Qué es la percepción táctil? Es la derivada de la información que proporcionan los sentidos cutáneos o sentidos de la piel. ¿Qué necesitamos saber nosotros sobre los sentidos cutáneos? Son sensibles a cualquier clase de estímulo que nosotros podamos proporcionarle. Por ejemplo, la vibración, el calor, el frío. Estos provocan un daño a los tejidos ocasionando dolor. Síntesis de la fisiología sensorial. La información somestésica es procesada inicialmente en los receptores periféricos. Esta información es llevada a la médula, en donde se encamina según su especificidad, a saber, una parte se procesa a nivel segmentario. Esto da una respuesta de tipo reflejo. Otra parte se transmitirá a centros subcorticales. ¿Qué es esto? Es la parte especializada del cerebelo. Finalmente, otra porción de información será conducida hasta la corteza para procesamiento y análisis, siendo esta parte la que le corresponde a la somestesia consciente. Anatómicamente se conocen dos vías clásicas mediante las cuales los estímulos somestésicos son conducidos por los tractos del sistema nervioso central hasta el tálamo y luego a la corteza. Volviendo al aspecto de las vías, sobre la les meniscal o los cordones posteriores, se tiene por ella que se deducen sensibilidades discriminativas de los siguientes tipos. Les voy a mencionar algunas que se encuentran en el libro, como lo son el dolor, las sensaciones térmicas, frío o calor, las sensaciones de tacto y presión no discriminativas, las sensaciones físicas como por ejemplo las vibratorias, las sensaciones táctiles, las cuales requieren un elevado grado de localización del estímulo. El autor nos da unas recomendaciones prácticas. La estimulación del tacto y de la sensibilidad corporal general debe también ser una pauta general para la clase de educación física y del deporte. Juegos de contacto, roces, caricias pueden aparecer en los planes de esta clase sin que esto genere un sonrojo alguno. Evitar en cambio actividades que lleven a lo brusco, a las acciones de fuerza, por lo menos en los primeros 10 años del desarrollo del niño. Juegos como la gallinita ciega, la lleva, el gato, el ratón, la piña, juegos tradicionales que podrán dar un resultado a la búsqueda del desarrollo en la condición perceptual. La kinestesia o sinestesia. Bueno, esta es la encargada de proporcionarnos información sobre la posición y el movimiento de nuestro cuerpo, la cual proviene de los receptores articulares, tendinosos y musculares.
El autor nos divide la explicación de la kinestesia en dos títulos. El primero es La síntesis de la fisiología sensorial y percepción kinestésica. Bueno, ¿qué es esto? Este vendría siendo el estímulo, movimiento, cambio de posición o posición adaptada que se presenta a partir del estado de conciencia al cual el individuo llega al introspectarse físicamente. Esta información pasará a la vía correspondiente y se quedará bien sea a nivel molecular o a la corteza. El otro título es la explotación áptica del espacio. No hay nada de novedoso en señalar que la percepción del espacio no está restringida solo a la visión y al oído, pues que es lo que nosotros siempre suponemos. Pues en realidad participa todo el cuerpo. Se hace referencia a la colaboración táctico-sinestesia, la cual ha sido objeto de cierto número de investigaciones. También podremos encontrar las recomendaciones prácticas, que son las actividades lúdicas generales, generadoras de alta diversión y de placer, que contengan acciones de azar, agarrar, tomar, aprender y lanzar. Son recomendadas pues para favorecer el desarrollo de esta cualidad o condición perceptiva. Claro que se deben sumar cambios de posición, de agarre. Pues un ejemplo sería que un elemento conlleve a un cambio de posición. También es recomendable pues el tradicional juego de la estatua, congelados. Y estas son algunas de las recomendaciones del autor. ¿Qué es la conciencia corporal? La conciencia corporal es el autoconocimiento y el conocimiento que tiene el ser humano sobre su cuerpo, el cual le permite un adecuado desarrollo psicológico y físico. Mediante la conciencia corporal, el niño comprende que es un ser independiente. La conciencia corporal abarca dos grandes temas, el esquema corporal y la imagen corporal. ¿Qué es el esquema corporal? El esquema corporal es el conocimiento inmediato y continuo que el ser humano tiene sobre su cuerpo, ya sea que se encuentre en un estado estático o en movimiento. Él lo relaciona con sus diferentes partes y sobre todo relaciona el espacio con su cuerpo y con los objetos que lo rodean. Aspectos contribuyentes del esquema corporal. La propioceptividad, que es el sistema mediante el cual el cerebro recibe la información sobre alguna posición o movimiento de las que tienen las partes del cuerpo entre sí, cuando se relacionan sobre su base de soporte. También se encuentra la visión, la percepción visceral, el reflejo tónico cervical y el reflejo de presión. Se encuentran también unos ejemplos exponenciales en donde dice que se conoce que el niño al nacer tiene nace con reflejos que relacionan su postura con el entorno, o sea, con su ambiente. También se encuentra el desarrollo del esquema corporal, que es el proceso en el que el niño aprende a mantener su postura, ya sea gateando, parándose, caminando, y adapta todas sus partes de forma automática para que no se pierda el equilibrio y se logre un movimiento estable en cada cambio de posición que el niño o la persona mediante sus etapas va obteniendo. Se encuentra una diferencia entre conciencia y esquema corporal que se basa más que todo cuando se encuentran en estados patológicos. También hay unas perturbaciones del esquema corporal que se manifiestan en los cuadros de movimientos que son defectuosos en el niño. Hay unos trastornos que serían las perturbaciones de lateralidad y direccionalidad. Esto implica cuando el niño no reconoce los lados, el derecho y el izquierdo, y la direccionalidad, que no sabe dirigirse si hacia el frente o hacia atrás. También se encuentran las etapas del esquema, que van desde el nacimiento hasta los 2 años, que es en esta etapa donde el niño relaciona el mundo de los objetos con su cuerpo. También está la de los 2 años a los 4 años, en donde el niño logra una interacción de vivencias motrices que
mediante las experiencias que ha tenido en estos años y que después las llevará mediante sus recuerdos. También está de los 4 años a los 6 y 7 años, que es donde el niño toma una conciencia progresiva del propio cuerpo, donde ya toma una conciencia explícita sobre todos los movimientos que él va realizando. De los 6 a los 7 años, a los 11 años, el niño construye hace construcciones de representaciones mentales del cuerpo, o sea, ya tiene como un esquema durante todas sus etapas de desarrollo de cada movimiento que ha realizado, y ya lo realiza con más estabilidad y ya no pierde el equilibrio al realizarlo. Por otro lado está la imagen corporal. Muchas veces se tiende a confundir la imagen corporal con el esquema corporal, pero son dos conceptos completamente distintos, ya que el esquema corporal tiene a empeñar sus raíces más desde que en las tempranas etapas del niño, desarrollándose por medio de las sensaciones, comodidades o incomodidades, desarrollos físicos del niño por cada etapa de su desarrollo. En cambio, la imagen corporal se basa más que todo en todos los estímulos que se dirigen hacia el sistema nervioso central del niño, que contribuyen a una imagen corporal que él mismo va construyendo desde cada etapa de su desarrollo. Existen perturbaciones de la imagen corporal, como la distorsión de su imagen, que muchas veces en etapas ya más desarrolladas del ser humano se tiende a crear como manera de enfermedad, ya que produce un temor o fobia que hace que se sientan con un defecto físico externo. La imagen corporal también tiene perturbaciones en las cuales hay ejemplos como cuando el niño se dibuja siempre a sí mismo sin partes del cuerpo, o se dibuja algunas partes del cuerpo más pequeñas que otras, o dibuja unas partes del cuerpo más grandes que otras, lo cual puede traer perturbaciones emocionales hacia el niño y puede afectar su estado físico. Aparte de eso, la imagen corporal también puede tener sus variables, ya sean los aspectos perceptivos, que es la manera en la que se percibe el tamaño y el peso y la forma del cuerpo. También están los aspectos cognitivos efectivos, que son las actitudes, sentimientos y pensamientos o valoraciones que se despiertan en el cuerpo por su tamaño, su peso, su forma o algunas partes de él que no son regulares. Y por otro lado también están los aspectos conductuales, los cuales son las conductas que se derivan de la percepción y de los sentimientos. El concepto corporal es cuando el niño no conoce las funciones de su cuerpo, pero sin embargo lo maneja empíricamente. El encargado de manifestarle esas funciones es el docente, el cual le proporciona conocer y controlar las diversas partes de su cuerpo, pero también reconocer la importancia del mismo y también a utilizar las partes de su cuerpo para realizar movimientos y actividades físicas. Para el desarrollo del concepto corporal, se hacen unos ejercicios aplicativos en donde el estudiante necesita que el profesor le preste atención, que le brinde estímulos y le reconozca su buen trabajo en los ejercicios. Estos ejercicios requieren de imagen, esquema y concepto. Algunos ejemplos pueden ser cuando el profesor hace que cierre los ojos y tenga una mejor concentración sin interferencia de estímulos visuales. Otros son los ejercicios posturales y de equilibrio. También ejercicios que hagan que el niño sea consciente de integrar derecha e izquierda.